Bienvenidas a la presentación de Planificación Socialista de la Economía para la Transición Ecosocial. La ponencia fue desarrollada por Jesús, miembro de CIPCOM, grupo de investigación interdisciplinar dedicado a explorar las posibilidades de la planificación socialista de la economía en las condiciones tecnológicas actuales. Dicho evento fue organizado por Impulso, colectivo anarquista de corriente especifista que se adhiere a Regeneración, medio de expresión del anarquismo social y organizado. Puedes escribir a Impulso si te interesa conocer más a través de impulso.granada@tutamail.com o consultar la web regeneracionlibertaria.org. A su vez te invitamos a leer los postulados de CIPCOM en cipcom.org. Desde aquí agradecer a CNT Granada la cesión del espacio para que la charla tuviera lugar. Sin más, disfruten del contenido. Buenas tardes a todos y todas. Como ha dicho el compañero, soy Jesús, vengo de Murcia y represento en esta ocasión al colectivo CIPCOM. Voy a dar una charla en relación a lo que me pidió el compañero Sergio sobre planificación socialista de la economía, en particular enfocada a la transición ecosocial que parece necesaria en el contexto del siglo XXI que se nos presenta. La presentación voy a intentar que dure 1 hora, quizá dure un poco menos, quizá un poco más, esperemos que menos, y va a estar orientada en 3 secciones. Una primera en la que se repasa qué es eso de la planificación, al menos desde un punto de vista marxista. Una segunda en la que se repasa lo que se entendió por planificación en el siglo XX y cuál fue la forma que adquirió. Y una tercera en la que se analizan los modelos teóricos que a día de hoy pretenden mejorar o corregir los fallos de esos modelos y conservar sus aciertos. Bueno, primariamente, ¿qué es CIPCOM? CIPCOM es un colectivo de investigación, algo así como un think tank, que se constituye en 2017 cuando se publica Cibercomunismo, un libro de Paul Coxon, Maxi Nieto y Alain Contrell, y se congrega alrededor de la lectura de este libro una serie de militantes de diferentes organizaciones, tanto anarquistas como consejistas, leninistas, etc. Y la cuestión es repasar el hecho de que si bien no tiene sentido proponer utopías y pensar en mundos perfectos que podamos aplicar directamente, sí que lo tiene pensar cómo se organizaron los socialistas en el siglo XX e intentar analizar por qué se dieron ciertas derivas que no se consideraban deseables. Así que, sin más dilación, empezamos. Como decía, ¿cuál es la acepción marxista del socialismo y cuál es su relevancia ecológica? Bueno, tal y como nosotros lo hemos venido entendiendo, el marxismo es heredero, y el anarquismo también, del proyecto ilustrado en el sentido de que recoge 2 ideales que en la sociedad moderna en general se plantean como estructurales e innegociables para cualquiera de las corrientes políticas que aparecen, que son la ciencia y la democracia. En este sentido, se nos presenta en una manera similar a lo que hacía la teología en la Edad Media. ¿Qué quiero decir? A día de hoy, si alguien quiere plantearse como un proyecto viable para el conjunto de la población, tiene que plantearse como más consecuente o más afín a esas ideas que otras corrientes. Esto también pasaba curiosamente en la Edad Media con el tema de la idea de Dios, el cristianismo, con las corrientes comunistas primitivas que empezaron a surgir. Y también sucede a día de hoy en las sociedades islámicas con los movimientos feministas, por ejemplo, que no se plantean como totalmente aislados del Islam, sino como una interpretación que pretende ser más consecuente con lo mismo. Bueno, ¿qué es eso a grandes rasgos? Parece un poco obvio, pero es interesante repasarlo. ¿Qué es eso de la ciencia y qué es eso de la democracia? Bueno, a grandes rasgos, la ciencia es un proyecto que pretende una descripción precisa del mundo para, en última instancia, poder predecir una serie de regularidades y así controlar la naturaleza para nuestros propios fines. La democracia, asimismo, es un proyecto político que parte de que los principios morales de cada cual y los estilos de vida que llevamos son inevitablemente intersubjetivos y que por lo tanto no se pueden extrapolar a los demás, haciendo necesaria una serie de consensos políticos que nos permitan organizarnos en libertad en sociedad. Vale. ¿Qué sucede? Bueno, pues a ojos de todos los que somos izquierdistas o que estamos dentro de la extrema izquierda, el proyecto en el capitalismo ha fallado catastróficamente. Estamos presenciando una crisis climática cada vez más acuciante que se materializa en diferentes frentes
Y además cada vez vemos como la desafección popular frente a la democracia y en su concreción parlamentarista está cada vez más cuestionada por amplios sectores. Bueno, en el caso de la crisis ecológica esto se concreta en que hemos traspasado ya varios de los límites planetarios que se consideraban críticos para desencadenar efectos en cadena y atentar contra los ciclos reproductivos de la Tierra. Y en el caso de la democracia, pues no hace falta decirlo muy alto, pero bueno, hay una serie de estudios que confirman lo que ya sabemos, ¿no? Que parece que en Estados Unidos, aquí en España y en otros sitios, el poder de decisión que tiene el ciudadano de a pie es más bien poco. Bueno, esto a veces es interesante englobarlo dentro de este concepto que suena un poco abstracto de la corriente marxista, que es la alienación, que es que a día de hoy como trabajador, lo que uno se encuentra a su alrededor, bueno, el trabajo que tengo, el tipo de entorno, los precios que tienen las cosas que compro, por qué los edificios están de una manera y no de otra, por qué pasan una guerra en un sitio que no conozco y no otro. Pues se presenta como una cosa que responde a fuerzas desconocidas, que no tienen control ninguno y demás. Así que bueno, desde un análisis más profundo decimos que el capitalismo naturaliza una serie de realidades que parecen más rentables, pero no por eso terminan de parecer menos azarosas. Bueno, esto en última instancia a veces puede concluirse en el hecho de lo que a veces se llama triple delegación, que es que el ciudadano se puede percibir, bueno, no gobierno mi Estado porque no tengo control real ni mecanismos de supervisión de lo que supuestamente son mis representantes. Por otro lado, parece que si los controlase, pues tampoco importaría mucho, porque en última instancia las principales líneas políticas que rigen nuestra sociedad se deciden en instancias superiores como la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos en última instancia. Pero aún así es que resulta que nuestros actores políticos tampoco controlan las principales actividades de nuestra sociedad, que son la economía, la gestión ecológica y demás, sino que eso está privatizado en el mercado de capitales mundiales que hoy controla el mundo. Bueno, esto es un testaco, no tenéis que leer las citas estas que pongo, ¿vale? Si queréis sí, si no, pues no. Pero desde la corriente a la que nosotros pertenecemos nos gusta plantear que el capital, en la teoría marxista, es una relación social de producción que plantea que la mecánica se realiza automáticamente a través de una entidad desconocida que parece que es el mercado. Eso se presenta como un dios. Bueno, hay una crisis porque ha subido el precio de algo que era relevante en nuestra economía, los combustibles suben y ahora de repente no tenemos empleo, ¿no? Parece que eso viene como de la nada. Bueno, esto da pie a que el concepto de libertad que nos venden desde la derecha y en general los entornos que englobamos del liberalismo, la libertad formal que se limita a, bueno, ahora puedes hacer lo que quieras, puedes comprar lo que quieras, puedes trabajar donde quieras, ¿no? Pues que eso resulta papel mojado para la mayoría de los que viven la experiencia cotidiana de la clase trabajadora. Ahora bien, entonces, ¿qué es eso de ser libre? Y bueno, ¿y tiene sentido hablar de esto de la libertad en abstracto a día de hoy? ¿Esto nos sirve para algo, para organizarnos o qué? Bueno, pues es interesante el trato que le dieron los padres del marxismo a este asunto. Y esto, aunque parece muy abstracto, luego tiene derivaciones prácticas interesantes. Estos autores dijeron que desde una perspectiva más crítica, la libertad, en sentido potente, podría considerarse como algo así como la comprensión de la necesidad. Es decir, el hecho no ya de que no tenga obligaciones sociales en sociedad y que pueda hacer lo que me dé la gana, sino de que las cosas que hago las haga con conocimiento de causa de las razones que hay detrás de ellas. Resulta que hay un montón de acciones sociales, pero que no es factible satisfacer todas las demandas al mismo tiempo y que por lo tanto a veces tenemos que priorizar. Bueno, pues las razones que nos llevan a priorizar una cosa a la otra es lo que permite una experiencia social que pueda ser realmente libre. Aquí es curioso porque yo cuando explicaba esto, ¿no? Que el socialismo no va de hacer lo que uno quiera, ponía el caso imaginaos que viene una catástrofe climática en el Levante español y se destruye un montón de infraestructura básica, joder, pues a lo mejor se plantea que es necesario trabajar incluso 12 horas al día para ayudarse a esa parte de la población. Bueno, al poco pasó lo de la nana. No quería yo ser profético, pero vimos como masivamente y de forma espontánea, de repente un montón de ciudadanos se lanzan a estar día y noche en condiciones precarias a trabajar de esa manera. ¿Eso se experimenta como una cosa menos libre? Pues parece ser que no. Pero es que hay muchos ejemplos más aparte de ese. La Guerra Civil Española es uno, las colectividades que ahora
hablaremos más de ella y que expone el compañero Miguel de Embal en Cataluña, en muchos casos tenían un impulso muy voluntarista que pretendía ganar la guerra contra el fascismo y que no veían como una imposición social desmesurada trabajar en ciertas condiciones, de cierta manera y en cierta cantidad. Vale, pues entonces, a fin de cuentas, entonces, ¿qué es esto del socialismo tal y como lo entiende Marx y qué tiene que ver con la planificación? Bueno, pues es anteponer y contraponer, mejor dicho, una reproducción enajenada del metabolismo social, en esta cosa rara que es el mercado y que parece que funciona sola, a una reproducción consciente del metabolismo social que parta de una reflexión del conjunto de la población de lo que es necesario. Por eso se habla a veces también que eso no es otra cosa que una reproducción planificada y autogestionaria del metabolismo social. Bueno, esto lleva a pensar una cosa que parece muy lejana, pero que en realidad es la intención última de todo el proceso de planificación, que es romper las barreras que hay en los distintos sectores económicos y generar un proceso de comunicación social general entre los distintos trabajadores. Es decir, que unos trabajadores entiendan que quizá las condiciones laborales de un sector, por ejemplo la minería, pues son demasiado duras como para exigir ciertas horas o para exigir trabajar en ciertas condiciones. Si no se rompe esa barrera de fraternidad entre trabajadores, permitiendo conocer su situación, es difícil que haya una planificación genuinamente obrera de todo el proceso. En definitiva, necesitamos, para garantizar un verdadero control público de la producción, que el trabajador se inserte en la totalidad de relaciones sociales que llevan a desarrollar el proceso económico. Bueno, un inciso. ¿Qué es esto del socialismo de mercado? Bueno, el socialismo de mercado es una corriente del socialismo que normalmente se antepone, o se contrapone, a los sistemas de planificación. Tiene que ver con Proudhon, en el caso del anarquismo, tiene que ver también con la experiencia de Yugoslavia. ¿Y por qué no encaja con el tema de la planificación que estamos hablando y que ahora vamos a exponer más a detalle? Bueno, lo que suele pasar en los sistemas de socialismo de mercado, no sé si lo conocéis, es que en una serie de cooperativas se prohíbe la propiedad privada en el sentido de empresas con un jefe que manda a otros trabajadores y se instituye una forma de capitalismo de cooperativa en el que todas las empresas son cooperativas y se decide en asamblea lo que pasa. Bueno, el caso con ese tipo de experiencias es que aunque son muy deseables en comparación con lo que vivimos a día de hoy, generan dinámicas gregarias dentro de esos sistemas. Es decir, la gente tiende a mirar solo por su empresa, los beneficios de su empresa, y no por la de los demás, ni por los problemas que está generando a nivel social, ni nada por el estilo. Entonces, si alguien quiere que desarrolle esto más adelante, pues lo hago, pero esta es la razón por la que no se considera. Vale. La planificación socialista en el siglo XX. Aquí, pues sabemos que la Unión Soviética desde el 17 se convirtió en crisol para el resto de movimientos de independencia nacional y tal, con sus claros y sus oscuros, influyendo pues, en los movimientos en África, en Asia, en América Latina y demás. Bueno, pues normalmente esto se sabe, pero no se tiene muy claro qué es lo que se exportó, ni la forma de organización, ni la forma de economía. Se sabe que era algo así como una economía planificada desde arriba, pero no se tiene muy claro cómo. Bueno, pues en realidad eso en la práctica se llama método de balance de materiales, que qué cosa más rara, ¿no? El esquema este. Bueno, en realidad esto se resume en 5 pasos, ¿vale? Ahora hablaremos del sistema político, ¿no? Pero había algo así como un soviet supremo en el que se reunían los representantes del conjunto de la población y decían, bueno, las prioridades políticas de nuestra nación para los próximos años son esto, pues electrificar el país, generar carreteras, no sé, hacer más ecológica la producción, lo que sea. Y esos objetivos, en un segundo paso, se pasaban a lo que era el Gosplan. El Gosplan es como la agencia central de planificación del país en cuestión, ya sea Cuba, China, Corea del Norte, la URSS, etc. Y esta entidad se encarga de traducir a objetivos económicos esas directrices políticas. Y además eso se traducía en planes de producción en bruto, es decir, pues para conseguir esto tendríamos que aumentar tanto por ciento la producción de hierro, tanto por ciento la producción de maíz o lo que sea. En un tercer paso había unas entidades administrativas intermedias que fueron cambiando de nombre y de jurisdicción y de forma, pero que, en fin, existían y se encargaban de enviar
lo que implicaba para cada una de las empresas que estaba dentro de su jurisdicción esa nueva planificación, ese aumento de la producción, esa disminución, esa transformación de lo que se hacía en cada empresa. Luego esas empresas estimaban si eso era factible, pues, tengo mano de obra suficiente para hacer eso, tengo los recursos para hacer eso, sí, no, lo comunicaban y en última instancia el Gosplan volvía a hacer una segunda propuesta teniendo en cuenta esos ajustes y ya esa era imperativa, ya ahí no había margen de maniobra, te la comías y acatabas el plan. Vale. Pros que tuvo esto. Pues en muchos sentidos rompió con la idea de que para producir o dejar de producir algo, eso tiene que ser rentable. Se producía o dejaba de producir algo porque se había considerado prioridad nacional y en ese sentido se supera buena parte de las lógicas del mercado. Esto consiguió además abastecer de manera muy rápida y universal una serie de bienes de primera necesidad, generar una amplia cobertura social de servicios sanitarios, educativos, pleno empleo, espacios más seguros, más dignos y tal. Contra. Bueno, esa tendencia a producir en objetivos en bruto, pues hacía que de vez en cuando pues había una sobreproducción de tornillos que se quedaban estancados ahí durante meses, luego faltaba tuercas por otro lado o sillas por otro y demás, así que se daban una serie de ineficiencias, de escaseces y sobreproducciones periódicas de ciertos bienes intermedios sobre todo. Luego que había insensibilidad total a las variaciones de la demanda, no había, entre comillas, tampoco es que sea del todo malo, ¿no? Pero la amplia variedad de marcas, de variaciones de los productos que tenemos a día de hoy, no se reducía a, entre comillas, lo básico. Luego estaba el tema también de que se conservó el uso de dinero, aquí y en cualquier país que se englobaba dentro de este sistema, y con lo cual se simplificaba mucho del proceso social. Dentro de las variables monetarias tú no consideras el daño ecológico que está haciendo un proceso productivo, no consideras el estrés que está generando en esos trabajadores. Al final simplemente hace un ajuste de costes. También el estancamiento creativo, tú como al no tener mucha autonomía a nivel local, pues tampoco se motivaban mucho a los trabajadores para innovar diferentes técnicas, diferentes distribuciones de plantilla. Y por último, se suele hablar mucho de mercados negros por esa presencia del dinero y sobre todo de incentivos perversos. Los incentivos perversos es algo que, si volvemos a lo que había, resulta que cuando se fijaba la segunda vuelta del plan, se premiaba a las empresas que cumplían y que incluso sobrepasaban los objetivos marcados. Bueno, pues lo que terminó desencadenando es una tendencia a ocultar que sí que se tenía plantilla suficiente y recursos necesarios para hacer algo, pero tú demandabas más siempre, porque así terminabas cobrando más dentro de ese sector y cosas por el estilo, generando una serie de desbalances. Vale. La otra pata del sistema soviético que exportó al mundo es lo que se llama democracia soviética, muchas veces sistema de consejos o pirámide de consejos, que es un sistema que, a diferencia de tal y como existen las democracias occidentales, parlamentarias y demás, pues no pasa por elegir directamente a unos representantes que van al Parlamento, sino que es un sistema escalonado que parte de las bases a nivel local. Por ejemplo, en tu municipio eliges una serie de delegados que van a una sección regional, que van a otra más por encima y así. Lo que pasa es que hay que destacar que hacían una diferenciación clara, y esto se extiende también al movimiento anarquista en sus diferentes variantes, entre lo que eran los representantes, que los cuales se rechazaban, y los mandatarios. La diferencia, tal y como pone ahí, es que un representante tú lo eliges y durante un tiempo delimitado puede hacer más o menos lo que quiera dentro de unos límites muy, muy amplios. ¿Vale? Un ejemplo que se pone normalmente con esto son los tutores legales cuando eres niño. Tus padres tienen responsabilidad absoluta sobre ti durante el tiempo determinado hasta los 18 años, siempre y cuando no sobrepasen ciertos límites, pero pueden hacer lo que les salga a los cojones. Mandatario, algo distinto. Aquí tú eliges a alguien para hacer una tarea específica, pudiendo romper el contrato que tienes con esa persona en cualquier momento si pierdes la confianza. También se hablaba de salarios, obreros para este tipo de mandatarios y cosas similares. El caso de esto son los médicos en nuestra sociedad. Tú vas al médico, te propone un tratamiento y si tú no quieres lo rompe en cualquier momento. Te vas a otro médico, puedes pedir otro, lo que sea. Vale. Pros de este tipo de sistema. Bueno, pues que al poder revocar en cualquier momento al candidato, en teoría tú generas una movilización constante de la población y más cohesión social a nivel comunitario, reduciendo también las distorsiones de las campañas políticas y demás. Contras, y esto va a ser algo importante a partir de ahora. El caso es que hay estudios sociológicos que estudian el poder de decisión que tú tienes en este tipo de sistemas, que evalúan que en realidad tú como individuo pierdes mucho poder en ese tipo de sistemas, también que crea una gremialización fuerte de las comunidades que participan. Se sobrerepresenta sistemáticamente a personas
que por lo que sea tienen más labia, más capital cultural a veces se llama, más recursos para hacer ciertas campañas de redes de influencia y demás. Y lo más importante aquí, que es que pese a que este sistema se plantea como radicalmente más democrático, tiene una tendencia estructural a delegar constantemente en ese tipo de personas que estaban sobre representadas, y a la larga la posibilidad real de revocarla es poca. Es poca. Y por eso se habla que a la postre pues puede provocar una burocratización del proceso. Vale. De hecho, Paul Coxon, que es uno de los autores que más seguimos en nuestro colectivo, lo que plantea como punto distintivo en su análisis de la Unión Soviética es que normalmente se suele hacer un análisis del estilo de, bueno, en el estado de la revolución Lenin plantea una cosa así que muy democrática y tal, pero en algún momento dado dejó de ser consecuente con eso y ya vino Stalin y se lió. Bueno, pues lo que estos autores comentan es que en realidad esas tendencias ya venían interiorizadas dentro de la propia lógica de la pirámide de consejos, por eso que estábamos diciendo, en un periodo bélico que tú eliges a alguien que acumula un logro, ya resulta más complicado pensar que lo está haciendo mal, esa gente a la postre se eterniza como representante absoluto y se consolida al final como constante. Vale. Cosa curiosa en relación a todo esto. Bueno, la Revolución Española y el papel de los anarquistas durante el 36, en este siglo XX, ¿dónde se sitúa? ¿Se parece a esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, es muy interesante. Lo leí hace poco y estuve comentándolo con él en persona. El libro de Miguel, el compañero que está en Cataluña estudiando este tipo de cosas. Y el libro que saca explicando que hubo un proceso paulatino de transformación de lo que fueron las colectividades en los primeros años de la Revolución, ¿no? Cuando empieza la Guerra Civil, de unas colectividades muy, muy centradas en lo local, con mucha autonomía y poca conexión con el resto, a otro sistema cada vez más comprensivo, más planificativo y más imperativo a nivel nacional, o por lo menos en los territorios en los que se seguía controlando la economía, a través de este organismo que se llamó el Consejo Económico Confederal. De hecho, es muy particular el esquema que se presenta en el libro de esto. La centralización administrativa de la economía confederal, que fue una publicación que llevó a cabo Tierra y Libertad, el periódico, explicando el proceso que estaba llevando a cabo la propia CNT en consonancia con la UGT, el PON y otras organizaciones del tejido económico que habían consolidado. Además, se explica que no era una cuestión meramente estadística de comprobar lo que estaban haciendo uno y otro, sino que la intención genuina era planificar toda la economía desde ese consejo. Bueno, ¿y esto qué pasa? Porque esto no fue como un retroceso impuesto por las circunstancias difíciles. Esto es ideal, es consecuente con el anarquismo o con un marxismo libertario. Esto, bueno, pues a mí me resulta muy interesante las valoraciones que hace otro autor que empezó siendo marxista, trotskista y luego se encuadró dentro de la tradición libertaria, que es Cornelius Castoriadis. Este autor tiene un libro muy interesante que es el que pone ahí, World Council and the Economy of Self-Management Society, y explica que en realidad no está seguro de que identificar sociedad libertaria, democracia y descentralización en un sentido así tan absoluto sea tan correcto. De hecho, argumenta que la existencia en una sociedad que pretenda ser socialista de varios centros que no tengan claro control entre sí, de hecho puede aumentar e intensificar potentemente su burocratización y la existencia de jerarquía poco controlable, insinuando que es más efectivamente libertario y más democrático el hecho de que haya un centro, entre comillas, una organización, pero que esté claramente identificada y que se construya desde abajo. ¿Vale? Vale. Sección 3. Hemos acabado la parte más histórica, entramos en las propuestas que empiezan a ser contemporáneas para mejorar estos procesos. ¿De acuerdo? Bueno, hay que destacar que estamos en un contexto distinto, que cambia las reglas del juego en lo que respecta al siglo pasado, y es el hecho de que la revolución microelectrónica y digital, que están enarbolando las grandes empresas y estados de todo el globo, genera un escenario
distinto para las posibilidades de la planificación, en muchos sentidos más favorable, porque las tecnologías avanzadas del cálculo, el almacenaje de información y la comunicación facilitan mucha torpeza que solía cometer los métodos mencionados. Hay un libro muy chulo, fácil de leer, que explica esto de una manera un poco pomposa, pero bueno, que tiene su interés, que es este de la República Popular de Walmart, de unos autores estadounidenses, que bueno, si interesa, pues está traducido en la web y se puede encontrar fácil. Vale. ¿Qué propuestas hay? En realidad hay un montón y cada vez crecen más. El debate este está en auge, sobre todo en el mundo anglosajón, y cada mes aparece un libro nuevo con variaciones de las propuestas que existen, pero las tres principales que aparecieron en los 90 son estas tres: la coordinación negociada, la economía participativa, que son de autores que se identifican directamente con la tradición anarquista, se consideran anarquistas a sí mismos, y el cibercomunismo, que es la tradición con la que en mi colectivo se ha venido identificando hasta ahora, pero bueno, nosotros hemos ido estudiando todas. Como decía, enfoques hay muchos y hay varios autores que clasifican las diferentes propuestas en base a esquemas con diferentes parámetros, que si central, descentralizado, paramétrico, político. Paramétrico significa que están más centrados en hacer algo así como algoritmos y fórmulas así un poco técnicas de planificación. Político tendría que ver más con los mecanismos cara a cara, pero ya digo que a mí no me convencen mucho. Esto es otra cosa similar. Cualitativo, cuantitativo, digital, verbal. El caso es que son modelos distintos y que todos tienen cosas interesantes. El primero, como decía, es la coordinación negociada de Bain y Adaman, que es un autor turco. Y este más o menos es el esquema de su funcionamiento, pero por no enrollarnos, en realidad hay que decir que es un sistema muy, muy similar al que había en la Unión Soviética, pero que hace énfasis en que hay que corregir las tendencias autoritarias que había, garantizando el multipartidismo. Que tiene que haber organizaciones que representen la pluralidad de actores sociales que hay y que eso pues garantizará que sea más comprensiva la planificación. Luego tenemos el Parecon, que como decía, está muy en línea con la experiencia española y demás, y aquí sí hay algunas diferencias importantes. El método de planificación a grandes rasgos es parecido, pero cambia mucho la estructura política sobre la que se construyen las decisiones, porque estos autores plantean que una economía genuinamente obrera y democrática no emerge sobre las estructuras tradicionales políticas del municipio, la región, la nación, etcétera, sino que se construye desde los centros de trabajo y los centros de consumo, es decir, las empresas, las unidades productivas y luego las familias. Los centros productivos pasan a sectores económicos, luego a grandes ramas económicas y por última instancia a un Consejo Nacional de Trabajadores que negocian entre sí, entre sus diferentes facciones y luego con las asociaciones de consumidores, lo que están dispuestos a hacer y lo que no están dispuestos a hacer, ¿no? Vale. Y ya en última instancia tenemos la propuesta del cibercomunismo. Este es el esquema grande rasgo, pero aquí las diferencias sustanciales son varias. Por un lado, hay una insistencia fuerte que no aparece en los otros sistemas en que es necesario suprimir el dinero y sustituirlo por lo que se denomina cálculo en especie. En el lado de la producción esto se concreta en que las cuentas se hacen en tiempo de trabajo en magnitudes físicas, que pueden ser CO2, agua, kilovatios, hora, etc. Y en el área de la distribución se propone sustituir los salarios por una retribución en bonos laborales que se llaman. Esto también es muy conocido en ciertas variantes de la tradición anarquista. Y aquí es importante recalcar que hay varios autores de la tradición marxista que también estaban previamente diciendo cosas muy similares, que son los del HIC. Es un libro de unos comunistas holandeses que se llama Producción y Distribución de Comunista. Y el otro pilar es que hay una fuerte crítica a toda la estructura de delegación que solía haber en los otros sistemas, haciendo énfasis en que es importante contrarrestar las tendencias aristocratizantes y burocratizadoras que decíamos que tenían con mecanismos de democracia directa en sentido radical, que serían plebiscitos y consejos compuestos por sorteo, que es una cosa que suele sonar un poco atípica, pero que explican muy bien.
¿Qué pasa con el dinero? ¿Por qué es un problema y por qué no? Bueno, hay mucha gente que piensa que una vez que quitas el mercado y las empresas no van por ganancias, pues simplemente como un método de intercambio, de contabilidad y demás. Pero como he insinuado antes, para empezar, engendra desigualdades derivadas del hecho que normalmente no se cobra lo mismo en los diferentes sectores, independientemente de que en la práctica valorar que el esfuerzo sea mayor o menor en uno u otro sector, si estás en la mina o en el sector cuidados y tal, pues será una cuestión poco clara de establecer. Y por otro lado, el hecho de que la contabilidad en dinero, como decía, mete en el cajón desastre de los costos, pues un montonazo de cosas que al final no se consideran y que supuestamente en una sociedad socialista tendríamos que tener conciencia sobre ellas. Vale, ¿y esto de los bonos de trabajo qué es? Bueno, pues la diferencia sustancial es que la retribución que se te hace está en relación directa con las horas que estás trabajando, ahí no hay ambigüedad, y además que son intransferibles y caducables. Es decir, que yo no le puedo dar dinero a mi hijo para que se vaya a comprar algo en la cantina. A la cantina se lo daría ya, ¿no? Pero los bonos de trabajo que yo me he ganado los puedo canjear yo en establecimientos comunales, pero ya está. Y además, no sé, cuando los acumulas una serie de tiempo pueden caducar. La comparación histórica que se hacía con esto es con los tickets de teatro y tal, pero insisto, ha habido muchas comunas anarquistas y movimientos cooperativistas que han intentado hacer esto a lo largo de la historia en diferentes variantes. El cálculo en especie es una cosa un poco técnica, pero que es interesante mencionar de pasada, sin entrar en cálculo ni nada por el estilo, simplemente para hacerse una idea de que el hecho de que, aunque suene abstracto, hay mecanismos reales para hacerlo factible a día de hoy. El método clásico que se suele mencionar es esto del insumo-producto, que desarrolló un autor que se llamaba Leontief, y básicamente permite con unas tablas gigantes establecer las correlaciones materiales que hay entre los diferentes sectores de la economía. Es decir, tú puedes especificar sin necesidad de hablar de dinero qué materiales, bienes, mano de obra necesita una empresa de otras y así, sin hacer referencia al dinero y permitiendo una organización perfectamente racional sin nada de referencia a eso. Estos son ejemplos simplificados con economías de 3 productos que se trasladan a grafos de ese estilo, pero vamos, que la economía en general sale una cosa así y luego una tabla gigante. Vale, por eso lo de los ordenadores viene bien. Hacerlo a mano es complicado. ¿Vale? Otra pata que se suele mencionar aquí, que suena muy técnica, pero que luego tiene explicaciones muy chulas, es la programación lineal, que dices tú, joder, ¿qué es esto? Optimización matemática, funciones lineales, una función objetivo. Bueno, el caso es que con esto, lo interesante que hay que saber es que si nosotros tenemos la idea de que queremos producir algo, lo puedes concretar matemáticamente, pero además puedes añadir una serie de restricciones que en realidad es, pues, bueno, pero ¿qué pasa si no queremos gastar tanta agua por hora? ¿O qué pasa si no queremos gastar tanta luz por hora? ¿Y qué pasa si esto lo queremos hacer teniendo en cuenta que no trabajemos más de 6 horas al día? Bueno, pues el caso de la programación lineal es que permite hacer cálculos de qué implica hacer eso, qué te tienes que quitar, qué tienes que poner para que eso sea factible, ¿vale? Esto al final se concreta en cosas como esto. Las diferentes líneas estas son las restricciones y acotan el ámbito de la producción dentro del espacio blanco ese que pone ahí. Y bueno, ahora hay un libro más o menos conocido que se llama Socialismo de la mitad de la Tierra, que hace mucho énfasis en la potencialidad de todo esto, precisamente para lo que hablábamos en principio, que es de tomar conciencia de los límites de nuestra acción y las exigencias colectivas que vamos a tener. Esto creo que lo explico aquí, sí. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Queremos producir móviles para que todos tengamos un móvil, pero además queremos hacer la producción más ecológica y además queremos que el agua empiece a ser un recurso escaso, que no se gaste mucha agua. Además queremos controlar mucho las emisiones de CO2 porque empieza a ser preocupante como el calentamiento global está afectando, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿cuántos móviles podemos producir por habitante exactamente a la vez que garantizamos esto? Pues este tipo de cálculo te lo permite. Y permite, esto no significa que todo esto lo vaya a decidir, esto creo que lo digo aquí más adelante, sí, un técnico que diga, ala, esto es lo que hay que hacer. No, eso significa que podría haber algo así como una fábrica de planes, la oficina de planificación, que a las diferentes instituciones democráticas les diga, bueno, pues partiendo de que estas son las prioridades expresadas de diferentes maneras, estas son las posibles concreciones de la actividad económica que satisfarían
unas u otras de las prioridades que habéis dado, teniendo en cuenta que todas no se pueden hacer a la vez. No se puede hacer quizás en los mismos 5 años, transformar el transporte privado al público, al mismo tiempo que pretendemos no hacer ninguna emisión de CO2 y cosas por el estilo. Vale, y ahora el otro tema. Bueno, tan problemática es la delegación y las pirámides estas de consejo, ¿no sería mucho mejor que tuviésemos un sistema así? No, los factores que lo hicieron fallar no fueron externos, no fue que nos asediaron los capitalistas y los estados imperialistas y tal. Bueno, pues no es que la delegación sea problemática siempre y en cualquier contexto, ni que no sea útil. Simplemente lo que se intenta destacar desde los autores que analizan las tendencias de esto es que hay que limitarla con otras instituciones que garanticen que se realiza una verdadera rendición de cuentas y que no se convierten en un problema los delegados que vamos instaurando. Entonces, como decía, una opción para esto son los plebiscitos. Los plebiscitos muchas veces se plantean como una cosa súper utópica, la palabra referéndum está súper denostada, pero hay sociedades, incluso burguesas, que lo ejercitan anualmente, constantemente, como puede ser el caso de Suiza. Lo que no se hace, desde luego, es aplicarlo a economía, ¿vale? Y que parece una cosa tan compleja que dices tú, ¿cómo voy a decidir entre diferentes planes de producción aquí con una votación de sí o no? Bueno, es que tampoco tiene que ser sí o no, ¿de acuerdo? Lo que se explica por diferentes autores es que tú puedes tener como una especie de tablitas que te explican, bueno, ¿tú quieres subir los impuestos o quieres subir el trabajo que se hace en X sectores y tal? Bueno, pues esto tiene estas implicaciones en todos los demás sectores y va a tener estas exigencias en ti. Y se concreta de forma visual de diferentes maneras. Vale. Lo del sorteo. ¿Qué es eso del sorteo? ¿Por qué se plantea? ¿No es un poco locurón esto de meter a gente random aquí a gobernar las instituciones y a supervisar cosas y tal? Bueno, pues en realidad el sorteo no es ni una cosa nueva, ni poco investigada, ni poco ejercitada, ni nada. Históricamente se ha utilizado en multitud de organizaciones sociales. El caso más paradigmático es el de la antigua Atenas, pero ha habido más en Florencia, en diferentes ciudades italianas, en ciudades medievales, etc. Y se ha comprobado que históricamente es muy, muy eficaz para garantizar que no se consolidan aristocracias en los cargos públicos y que se pueden controlar. ¿Las ventajas que tiene? Pues, como decía, es imposible que tú hagas política o carrera política en un sistema que tiene instituciones de sorteo, básicamente porque nada te garantiza que tú consigas un escaño. Y por otro lado, que promueve masivamente la participación de gente que por lo que sea no tiene las capacidades retóricas para ganar un proceso de elecciones, pero que quizás tiene muy buenas ideas y que es muy útil que esté en esos sitios. Además, el hecho de que estén ahí permite el desarrollo de una serie de capacidades que luego viene bien en el resto de ámbitos sociales. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero más o menos hemos terminado. ¿Cómo es vuestra forma de trabajar? Bueno, pues el proceso ha ido variando con los años. Hay fases de más actividad, fases de menos. Lo primero que se hizo fue básicamente traducir toda la bibliografía que había sobre esto, que no había nada en castellano. Nada. Entonces nos tiramos muchos años recopilando en la web todos estos autores, un poco desconocidos y tal. Y luego la intención fue sintetizarlo, porque como podéis imaginar, ahí hay una serie de contenidos matemáticos, informáticos y tal, que no están al alcance de todo el mundo. Para empezar por mí, yo vengo de filosofía y ni puta idea de la mayoría de cosas que se trataban al principio, así que se empezaron a hacer documentos resumiendo qué había ahí, qué era lo relevante, qué implicaciones políticas tenía eso y demás. Internamente hay muchas sesiones de debate abiertas, club de lectura, se trabajan unos textos y otros con gente del público y demás, y la prioridad absoluta de los últimos años ha sido precisamente llevar estas organizaciones varias, que normalmente ha contribuido el hecho de que los miembros de la organización normalmente ya militan en diferentes cosas, y debatirlo con la gente que hay ahí. Nosotros tenemos la predilección por esta última propuesta, que es el cibercomunismo, pero en realidad entendemos que hay gente que se decante más por otras y tal, y por eso la exponemos también. Y ya digo, no es cuestión de cerrarse en ninguno de esos, sino presentar a las organizaciones que lo valoren y piensen cómo se lleva esto a la práctica, pues quién sabe. Cada uno en el grupo tiene su orientación sindicalista, su orientación partidista, y lo decide de manera distinta, pero lo interesante es saber que esto existe. Insisto, que no surge de la nada, sino sobre la experiencia histórica del siglo pasado, que se prolongó muchísimos años.
concepto más o menos es lo que te digo. Has dicho varias cosas, por ejemplo, con el tema de lo de la abolición del dinero y con el tema de, por ejemplo, eso de no te vale el ticket para dárselo al niño que vaya a la cantina. Y dices, en la cantina se lo darán. Entonces, por ese rollo interpreto, porque sí que, por ejemplo, dentro del movimiento libertario estaban los debates estos del mutualismo, el colectivismo y tal, que sí que había un régimen salarial, pero, por ejemplo, Kropotkin hablaba mucho de la toma del monto. Y no sé si va un poco más por ahí, o sea, en ese sentido, porque dice, bueno, la cantina se le dará, entonces no sé si hay un régimen más regulatorio o es un poco la simplificación de Kropotkin que decía esto de cada uno, cada cual según su necesidad, cada cual según su capacidad, del rollo, pues habrá una producción colectiva y la gente, en ausencia de intereses, pues cogerá lo que necesite, ¿no? Y no hay como una... Entonces no sé si va un poco por ahí o si hay una regulación. A ver, lo de coger del monto es que muchas veces se dice, pero no tengo muy claro nunca qué entiende cada cual por eso. Lo que está claro es que ni siquiera a día de hoy la redistribución de la riqueza se da estrictamente por el dinero. O sea, nosotros tenemos acceso a servicios sanitarios y no vamos y pagamos. Simplemente se nos atiende en relación a la necesidad. Entonces, hay sectores o actividades sociales donde está claro que no parece necesario ni conveniente que tú vayas a pagar con lo que sea. Pero hay otros aspectos de la vida en la que, por un lado, está la cuestión de que tú no puedes consumir infinitamente, sobre todo en las primeras fases del periodo post-revolucionario, y por otro lado, que la gente tiene preferencias individuales que varían. Es decir, pues a lo mejor no te apetece comer pescado si no te apetece comer lasaña. Y cuando tú vas al almacén comunal, pues no puedes coger infinitamente, pero tienes que poder coger algo que te apetezca más que otra cosa, y además que los bienes se degradan, etcétera, etcétera. Entonces, para todo lo que tiene que ver con el consumo así más individualizado, se plantea la conveniencia de esto de los bonos de trabajo. ¿En qué sectores o en qué actividades sociales es conveniente el coger del monto? Pues en ese tipo de cosas como la sanidad que hemos dicho, pero es que no es exactamente coger, simplemente que aparece y parece que el servicio hace directamente. Lo de coger del almacén directamente no tengo claro nunca en qué se concreta ni qué organizaciones a día de hoy parece que lo vean como objetivo claro a corto o medio plazo al menos. Desde la ignorancia, si no es entonces cogiendo del monto, ¿cómo se organiza, por ejemplo, si los niños van a tener para comer en el colegio o no, etcétera? Si no, que haya diferencia de intereses, ¿cómo se asegura de que, no sé, ni siquiera asegurar, pero cómo pensamos, calculamos la variedad de cosas que vamos a ofrecer en cada sitio? ¿Eso se tiene que planear de antemano o es analizando los datos de lo que va pidiendo la gente mes a mes, año a año? Pues en principio, y esto es una cosa que se aclara en todos los autores que normalmente plantean el tema de la retribución laboral, se dice que se te retribuye en relación a las horas de trabajo, pero no que se te da la totalidad de lo que sería el valor del producto social que tú produces, sino que mucho trabajo que para ti equivaldría a una capacidad de consumo, en realidad se absorbe por un sistema público de actividades en el que gente realiza esos servicios para personas, en principio sin exigencia de reciprocidad directa, que son niños, ancianos, enfermos y personas que no están directamente trabajando en ese momento. También para el conjunto de la población que accede a esos servicios. Entonces, digamos que toda esa contabilidad de trabajo surge de esa retracción que se hace para ese tipo de servicios. Luego, también que estos autores, por ejemplo, hablan del hecho de que sería interesante, por cuestiones de socializar el trabajo doméstico y abordar las cuestiones más feministas y tal, la promoción de lo que llaman comunas vivenciales, urbanas y demás. Eso significa que, o sea, cómo hacen a la producción de bienes y servicios esas comunas y tal, pues va en relación al trabajo que cumplen fuera normalmente esos trabajadores que acceden a una parte de la producción, independientemente que luego tengan un comedor comunal dentro de su vivienda. ¿De acuerdo? Pero está en relación con el trabajo que hacen. Lo que se busca es una correspondencia en la que, en términos relativos, nadie aporte más que nadie a la producción general. O sea, se parte de la idea de, aunque pueda parecer injusto considerar igual todos los trabajos,
es que hacerlo diferente es muchísimo más problemático. Considerar que el trabajo de la mina, el trabajo del campo es más duro que el trabajo de cuidados es muy problemático a nivel social. Por eso parece que a priori lo más inteligente, mientras que vivamos en una economía de escasez donde no haya infinidad de cosas, es que tenemos que ajustar el consumo en relación a la contribución y que se parte en términos igualitarios dentro del límite de los miembros que compongan una unidad social. No sé si más o menos se explica. Has hablado de sorteos. Esos sorteos son para plazas, por así decirlo, administrativas, entre comillas, políticas, o incluso sería para pues gente que trabaje en un comedor escolar, para seguir con el mismo ejemplo. Si se quiere abrir un centro, lo pregunto porque pienso, si queremos abrir un centro escolar porque hay muchos niños en un pueblo donde fuera, pero no hay suficiente gente con las habilidades para ello, o hay demasiadas, ¿cómo se decide de dónde vienen los trabajadores o qué trabajadores y trabajadoras elegimos para cubrir esos puestos? ¿Eso también es por sorteo o es por matemáticas? Bueno, el mecanismo del sorteo se considera útil en general, pero se plantea que tiene unos ámbitos de aplicación amplísimos. Puede tener variaciones de que se sortea así en términos más formales. Solo entre los que se apuntan en una lista. Se puede sortear en toda la población. ¿Y dentro de qué cargo se aplica? Bueno, muchas veces a día de hoy se habla de comités de supervisión, por ejemplo, que una buena manera de asegurar que funcionan como deberían algunas instituciones públicas, por ejemplo, el sistema sanitario de una región. Hay quejas ciudadanas de que hay ciertas cosas que no funcionan bien, pero como lo atienden agentes que son del gremio de la medicina o que son jurídicos con poca relación con los ciudadanos reales, eso no suele salir a flote. Por lo que se dice que si tú instituyes un comité de supervisión de ciudadanos sorteados, normalmente son más sensibles e investigan más potentemente ese tipo de problemas que si lo haces con un experto. De la misma manera, sirve para organismos también ejecutivos en una empresa. La dirección general de la organización de la producción puede variar por sorteo cada X tiempo. La dirección de los planes productivos en una zona pueden variar por un comité cada X tiempo. Y además una cosa que no sé si ya queda clara es que el tema del sorteo, por lo menos si lo haces en la totalidad de la población, normalmente es representativo de las diferentes minorías que hay. Si tú tienes 50% mujeres en la población, 50% hombres, normalmente los comités sorteados son paritarios. Si tienes X porcentaje de población migrante, normalmente hay esa población migrante ahí. Y ese tipo de cuestiones. El tema de que cambiar o no de sector productivo es más complejo, no se decide por sorteo y tal. Cuando no hacen falta trabajadores, no hacen falta trabajadores. Y básicamente porque tú tienes que justificar el trabajo que estás haciendo dentro de una productividad media en cada sector. Eso, entre comillas, lo hacen una especie de sindicato, pero de la sociedad planificada, que establece qué es una hora de trabajo en tu zona, con la exigencia de esa zona. Entonces, si tienes trabajadores sobrantes, resulta que al final no adquiere el bono de trabajo que tú querrías o no. Y lo mismo si te faltan. Entonces, todo eso tiene que equilibrarse y la movilidad entre trabajo existirá y posiblemente sea más activa y variada que la que hay a día de hoy. Es posible que la gente cambie más de trabajo que a día de hoy. Hombre, hay de hecho tareas que se consideran tan desagradables o muy rutinarias que directamente se rotan. Las labores domésticas que son muy problemáticas y que cuesta mucho romper la barrera de que los hombres participemos, por lo que normalmente se habla en estos sistemas, rótalas. En la comuna vivencial y tal, por sorteo cada X tiempo, alguien cocina, alguien limpia la ropa y cosas por el estilo. ¿Vale? En esos casos sí, pero claro, sortear ya, participar en una actividad industrial compleja o agrícola compleja, no es posible que tú te especialices en tan poco tiempo. ¿Vale? Entonces ya ahí se elige otra manera. Vale, lo primero agradeceros el trabajo que hacéis. O sea, os llevo siguiendo bastantes años y la verdad es que el trabajo de traducción tal se nota una barbaridad. Y especialmente por descubrirme a Ian Groist, que tiene unos textos guapísimos. O sea, los recomiendo a todos. Muy friki, pero muy guapo. Quería preguntaros si, aparte, digamos, del tema de planificación, un poco en modelo a futuro, ¿no? ¿Habéis trabajado algún tipo en como cosas para el hoy? Es decir, de literatura, de aplicaciones técnicas computacionales o modelos sobre
cómo se pueden aplicar para poder hacer mejor la revolución hoy, teniendo también en cuenta que la forma que tome esa revolución a nivel organizativo va a ser un poco el factor más determinante a cómo se organice la sociedad después. Porque yo lo pienso mucho con cómo se hace un presupuesto. Pues, cada organización hace sus presupuestos de una manera, pues ahí ya está, digamos, contenida una futura forma de planificación a futuro. A ver, durante los años que llevamos en funcionamiento, ese interés por experimentar prácticamente pues está. Lo que pasa es que hay que partir de una serie de limitaciones estructurales, que es que muchas veces nuestro esfuerzo se centra en diferenciar lo que es la planificación indicativa que ya se hace en el capitalismo, es decir, que el Estado te premia que tú produces producción más ecológica, de lo que nosotros llamamos planificación socialista, que implica planes imperativos, teniendo en cuenta todos los datos de la producción y pudiendo mover la producción. Pues el caso es que cuando nos estamos esforzando en aclarar que esto segundo es lo que buscamos, pues te das cuenta que las experiencias parciales que tú puedes realizar a nivel local son muy limitadas, porque casi todos los productos que tú vas a usar para mover algo vienen de fuera de tu unidad productiva. Entonces, al final, lo que puedes variar es muy poco. Tienes un presupuesto muy ajustado y ahí te quedas. De hecho, no puedo decir en particular el sitio y demás, pero nos invitaron a un ayuntamiento del Estado a intentar algo más ambicioso que una especie de presupuesto participativo, que era algo así como una planificación local dentro de una red de cooperativas que se estaba haciendo. Hay muchísimos problemas, primero por lo que decía del cooperativismo. Anidan cooperativas en este tipo de proyectos porque normalmente se ofrece financiación pública para que se impliquen en él. Se les dice que la contraparte es que tendrían que estar sometidas a las directrices de un comité ciudadano elegido democráticamente, pero luego dicen sí, pero en la práctica no te dan acceso a su contabilidad. Cuando le dices que quieres controlar las inversiones que tienen, no te lo quieren hacer, te dicen que se salen del proyecto porque es su empresa, etcétera. Y además que no cubre una cadena productiva con ese tipo de empresas que salen. Entonces pasa lo que te comentaba. Tienes un presupuesto súper ajustado para que todas las empresas de tu unidad local compren lo que necesitan para producir y al final el margen de acción que tienes es ínfimo, es poquísimo. Entonces cuesta mucho a nivel práctico local experimentar con esto y es un problema, claro, nos encantaría probar este tipo de cosas a nivel macro, pero a veces simplemente hay que reconocer que tienes una limitación con ello. ¿Vale? O sea, no publicamos más de la experiencia porque la conclusión fue que era muy complicado llevar ese tipo de expectativas hacia adelante. Lo reconocieron los que lo llevaban hacia adelante, que, bueno, pues no habían creado expectativas que luego no se podían satisfacer, porque en un principio sí pensaban que no iban a facilitar la logística, por ejemplo, las empresas. Pero no se hizo. Entonces, más allá de simulaciones informáticas muy formales que luego no responden a lo que la gente te pide, pues se puede hacer poco. Insisto, ¿esto significa que esté súper desconectado de la realidad? No, si es que normalmente estos son reflexiones sobre cosas que se han ejercitado durante un siglo entero pasado. Y de maneras que y es pensar cómo podríamos hacerlo mejor. Pero eso, el límite que tenemos, y menos de un colectivo más o menos teórico, es el que es. ¿Os han contactado organizaciones o modelos más rurales que están intentando aplicar ya sea moneda social, economía mixta, economía común? Hay pueblos ocupados, por ejemplo, en el norte que tienen economía mixta. ¿Os han contactado o sabéis al menos de su existencia o de su modelo para llevarlo a la práctica? Porque creo que en el territorio español hay gente intentando plantear otros modelos económicos. Sí, de hecho, las experiencias estas que estaba mencionando, que no puedo decir muy bien el nombre, vienen del norte. Y normalmente tienen que ver con este tipo de iniciativas. Los espacios muy cerrados de ecoaldeas normalmente se identifican y encajan más con una planificación socialista más o menos integral por el hecho de que sí que tienen cerrada su producción a costa de hacerse súper austero, de asumir que el nivel de consumo que tienes se reduce a la alimentación, la vivienda y demás. Pero no, es que a fin de cuentas lo que la mayoría de la clase trabajadora aquí no es eso, ni se acerca a eso. Está interesante por el hecho de cómo al final trata los problemas económicos a nivel social, pero es que el problema que nos ocupa es que el punto es tratar eso a gran escala, que cómo se complejiza las decisiones, cómo aumentan los procesos de burocratización, cómo se dispara la delegación en agentes que se consolidan, cómo hace los cálculos cuando es ingente la cantidad de unidades productivas que tiene. La planificación a nivel micro ha funcionado siempre. Es que eso no hace falta demostrarlo.
Los bienes comunes han existido a lo largo de la historia en diferentes modos y en diferentes expresiones. Incluso aquí cerca, en Murcia, tenemos la huerta que sigue teniendo facciones comunales, en Valencia también. Y está demostradísimo que incluso sin intervención de dinero y tal, con unos flujos de información útiles y unas normas establecidas socialmente, no se revientan los recursos naturales ni se expolia y la gente satisface sus necesidades. Entonces, sí, se conocen, pero tienen esas limitaciones y las preguntas, a fin de cuentas, esas tienen que ver con lo macro. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar un poco al hilo de lo que estamos discutiendo de la escalabilidad y demás. ¿Se discute por parte de estos autores que habéis mencionado, de vuestra organización, si a nivel, digamos, subjetivo, psicológico, el discutir sobre estas necesidades, ¿no? Esto que hablabas de la austeridad, o sea, se habla de estos temas más que nada por como hablaba, la limitación que te pueden imponer desde fuera a tu sistema? Es decir, no sé si serían sistemas económicos lo suficientemente robustos o autónomos como para no depender de estas discusiones de qué necesitamos exactamente o qué cosas podemos prescindir, digamos. Porque yo creo que eso le puede dar durabilidad, digamos, al proyecto económico. No sé si entiendo exactamente la pregunta. Lo que tú quieres decir es que el hecho de partir de la base de que no se va a poder satisfacer todo al mismo tiempo, ¿eso le resta credibilidad a este tipo de propuestas? ¿O que va a aumentar la conflictividad social en los mismos hasta el punto de hacerlos petar? Vale. Esa conflictividad ya está hoy y ni siquiera de forma poco velada. Los problemas sobre los recursos a día de hoy se llevan a través de hostias. Guerras a nivel mundial, privar a la mayoría de la población de ciertas zonas de ciertos recursos y eso no deja de ser conflictivo. Entonces, si creemos que este proyecto ilustrado que decíamos de la ciencia rigurosa y la democracia tiene algún sentido, que yo creo que sí, a día de hoy nadie rechaza que tengamos que hacer análisis lo más preciso posible y que el proceso tenga que ser lo más participativo posible, respetando la libertad individual de cada cual, pues tenemos que asumir, porque cada vez es más común, esto incluso en la izquierda reformista, que la crisis ecológica existe y que implica una serie de restricciones. O sea, la gente que plantea estas cosas de la desmaterialización de la economía, de que de repente lo digital eso va a dejar de gastar energía y todo eso, yo creo que cada vez se lo cree menos nadie. Entonces, ¿son procesos conflictivos? Sí, desde luego el consenso así que hablan algunos autores de la democracia no se va a dar. La democracia radical directa se caracteriza por el disenso. Y por eso también hay que votar, porque hay gente que dice, no, tal, estamos discutiendo hasta que encontremos la opción que satisfaga a todos. No va a satisfacer a todo el mundo. Es imposible. Al final tienes que decidirlo por principio de la mayoría y algunos se tienen que joder cosas que no consideran razonables o no prioritarias y te lo tienes que comer. Pero es que suponer lo contrario implica dar unos tintes utópicos tanto al anarquismo como al comunismo marxista que yo creo que nadie de nosotros quiere dárselo. Nuestras propuestas sociales no están exentas de conflictividad ni de crisis sociales en ese sentido, ni de luchas internas. Es que es mentira. Plantear que eso no existe es negar facetas humanas que son estructurales. ¿Puede reducirse la conflictividad social? ¿Puede adquirir formas menos violentas? Sí, cuando todo el mundo tiene garantizada una serie de necesidades básicas, se hablan las cosas de manera más procedimentada, creando empatía con los demás, se hace. Pero no por ello la gente deja de tener disenso. Hay excepciones del comunismo, el bordiguismo, por ejemplo, que dice, no, el comunismo cuando se establece, eso funciona como una colmena. Aquí todo el mundo se pone de acuerdo con el método dialéctico y esto tira solo. Hacemos el cálculo y sale. No, por lo menos en el grupo no tenemos esa perspectiva. Hacen falta esos mecanismos de democracia radical y hacen falta todos esos mecanismos de supervisión, etcétera, porque conflictividad va a haber. La transición ecosocial va a ser muy conflictiva, tanto a nivel interno como en relaciones con otros países, porque te van a faltar materias primas de algo y tienes que negociar. Pues tenía dos preguntillas. Una, si pudieras como hablar o desarrollar un poco más lo que hemos hablado antes de los temas de los bonos de trabajo, porque, no sé, me surge la duda un poco de si pudiera llegarse a convertir en una forma de seguir existiendo trabajo asalariado con otra medida que no fuera el dinero, sino que esta vez fueran las horas,
que entiendo la diferencia de que no son acumulables y de que es como una medición más directa y tal, pero si pudieras como desarrollarlo un poco más, o si eso llevaría también a ser algo como que siguiera existiendo jornadas de trabajo, que fuera penalizable de alguna forma en tanto a esas cosas públicas, por decirlo, no sé, que creara jerarquía o diferencia, si puedes desarrollar un poquillo más. Y después lo que hemos estado hablando también de lo micro y lo macro, ¿a qué límites geográficos crees que se podrían aplicar lo que estamos hablando? Porque hemos estado como cada vez subiendo, pero por ejemplo, incluso a un nivel estatal se podría llegar a dar, o la única forma de dar este tipo tiene que ser a un nivel internacional, que obviamente sería lo suyo, pero a partir de qué límite o qué cosas podríamos empezar a funcionar de esta forma y tal. A ver, empiezo por lo último. Yo, por supuesto, creo que se puede dar a niveles intermedios. Lo que estábamos hablando es del caso extremo de Ecoaldeas, que producen lo básico. A nivel de regiones, países, ¿se puede dar? Yo creo que sí, pero siempre asumiendo que cuanto más micro, la restricción del consumo que vas a tener que hacer es mayor, porque con la planificación, el socialismo, etcétera, tú pretendas garantizar cierta autoproducción, autoabastecimiento para no depender de los agentes imperialistas, etcétera. Eso está genial, eso garantiza que las decisiones las tomamos entre nosotros y nosotras, pero también que hay cosas que no tienen en tu territorio. Los territorios no tienen todos los mismos recursos. España puede tener unas cosas, Francia puede tener otras, Brasil tiene otras. Los territorios más amplios normalmente tendrían más capacidad de aguantar esos embistes. No es casualidad que la Unión Soviética aguantase lo que aguantó, que China aguantase lo que aguantó y que Estados Unidos sea una potencia imperial. Cuando más territorio tienes y más recursos tienes más músculo. Así que sí, se puede, creo, vamos, nosotros estamos por eso por lo menos, a niveles más intermedios, pero tienes que asumir que las limitaciones que vas a tener, cuantos más micros son mayores. Luego, en relación a los bonos de trabajo, si son una forma de salario o no. Es cierto que se parece, la confusión es razonable, igual que parecen un mecanismo similar al dinero. Pero el punto que se plantea es que a priori tú no tienes obligación de trabajar más o menos horas. Tú trabajas las horas que quieras trabajar y en teoría con tu grupo de trabajo te motiva a trabajar más o menos dependiendo de lo acuciante que sea la situación social. Ahora, si trabajas menos, cobras menos bonos de trabajo. Pero porque se asume eso, que no estamos en el contexto post-escasez, automatización total, que puede hacer lo que quiera. Estamos en la transición ecológica con un montón de limitaciones materiales. Entonces, ¿es antisocialista o antianarquista pretender que la gente consuma más porque produzca más? No siempre es así. Decimos que los niños, los ancianos, los enfermos no lo tienen así. Pero consideramos que las personas adultas en posiciones de trabajar sí tienen que tener esa exigencia. Hay gente que no está de acuerdo, tanto dentro de la tradición comunista como de la anarquista, pero es la posición del colectivo. ¿Eso es salario? Yo creo que no. Es una exigencia comunitaria que además se acerca al ideal de socialismo en el sentido de que estábamos hablando de reproducción consciente y metabolismo social, porque las cosas dejan de aparecer a tu alrededor como si fuesen números que suben y bajan porque sí. Un coche vale más que un reloj porque lleva más horas de trabajo metidas. Una manzana vale más que, yo qué sé, una patata porque cuesta más recogerla o lo que sea. Y así sucesivamente. Las relaciones entre los diferentes bienes que tú te encuentras a tu paso empiezan a tener sentido. En el capitalismo no sucede eso. De repente te puede pasar que las mascarillas, que no cuesta producirlas mucho, de repente cuestan una barbaridad, ¿vale? En teoría, también los bonos de trabajo se pretende que al canjearlo se garantice que se detecta automáticamente la subida y bajada de la producción, mandando señales automáticas de que se debe aumentar la producción de eso que se está haciendo. Eso a día de hoy no es una cosa rara. La hace Amazon y las agencias de aviones cuando tú te pones a buscar un vuelo. Buscas un vuelo 3 veces y de repente te sube el precio. ¿Vale? Eso se puede usar para cosas chunguísimas como esa, que sacarle la sangre a la gente, o se puede usar para darnos conciencia de manera lo más rápida posible que un bien se está convirtiendo de repente en prioritario a nivel productivo y que tenemos que desviar mano de obra, más recursos a todo eso. ¿Eso se puede hacer ahora? No. ¿Por qué? Porque la información logística de las diferentes unidades productivas no está conectada. Cada empresa va a su bola. Tú no detectas lo que compran los demás, ni los demás sectores, ni nada. Eso te da igual.
Amazon lo que pasa es que es una cadena productiva enorme y al final tiene capacidad de hacer eso. No sé si aclaro un poco. Una de las cosas que comentaste como crítica ante la planificación soviética era el tema de la innovación en cuanto a plantillas y tal. ¿Este modelo plantea algo para fomentar eso? Que no se trata mucho. Mira, el tema de la innovación en los debates de esto se suele llamar eficiencia dinámica, ¿vale? Esto pues, viene dado por los críticos liberales que tienen todas estas propuestas, que normalmente suelen ser englobadas dentro de la escuela austriaca y se habla mucho de von Mises y Hayek. Von Mises se centró más en cuestiones de es imposible calcular las cosas sin dinero, tal, ¿cómo va a hacer eso? Sin mercado y sin propiedad privada, la gente no va a producir. Y Hayek fue una cosa más sutil de, bueno, pero esto es muy rígido, si haces eso, la gente no va a tener ganas de, ¿por qué voy a yo a esforzarme porque ahora haga esto o lo otro? No, trabajo mi hora y cobro lo mismo que todos los demás. Y tal. Bueno, pues quien ha tratado eso aquí en España de manera profunda es Maxi Nieto, que fue uno de los fundadores del colectivo, que escribió varias cosas con los otros autores. Y él tiene algo así como una teoría del emprendimiento en la economía planificada, que suena así como muy... ¿Qué cojones? Pero lo que plantea son diferentes mecanismos en todas las escalas del proceso social para introducir mecanismos de innovación. En el caso de los procesos productivos, es decir, pues quizás una distribución de plantilla diferente con una tecnología diferente es más óptima para llegar a los objetivos que tenemos. Pues lo que hablas de consejos de inversión que sí que podrían tener incentivos materiales y morales de permitirte a ti dirigir un proyecto largo con un montón de recursos durante un tiempo. Y bueno, esto es una cosa que los propios de la escuela austríaca reconocen que suele ser la motivación principal para hacer cosas. La gente muchas veces no está pensando simplemente en forrarse, sino en la satisfacción que aporta que una idea que has desarrollado tú se concrete en una mejora sustancial y que te reconozcan el mérito. Eso no implica necesariamente una retribución monetaria y se podría hacer. En el caso de los bienes, se hablan de, o sea, los bienes de consumo. Pues vamos a producir esta lámpara que parece ser mejor para la oscuridad y lo que sea. Pues lo que habla es de crowdfundings institucionalizados. No sé si conocéis las plataformas estas como Kickstarter y cosas así. Y hablan de que haya como una especie de desviación del presupuesto comunal, no para cuestiones que se deciden por mayoría. A ver, por ejemplo, construir un hospital o construir un aparcamiento es una inversión demasiado grande como para que pueda hacerse simultáneamente. O eliges una o eliges la otra. Normalmente son excluyentes. Pero hay muchas partes del presupuesto más micro, por ejemplo, desarrollar recursos para producir no sé qué, un producto más pequeño, que sí que se puede dividir. Entonces se habla de una especie de votación distribuida, de persona que dedica parte de su salario mensual a través de una página web y cosas así, para destinarlo a estos proyectos que te llaman a ti la atención particularmente y que los financian. Cuando esa persona consigue suficiente presupuesto como para que haya una unidad productiva solo para trabajar en eso, se hace. Se hace, lo desarrolla, si tiene tirón y se sigue comercializando no, pero que se canjea en los almacenes comunales, se sigue produciendo. Si no, se deja de producir y tú vuelves al trabajo que tú querías o a otra sección. Eso es lo que se suele hablar. Hay un porrón más. Pero vamos, de dos ideas así que se lanza. Hay un artículo muy largo que te pone una tabla gigante a diferentes escalas, las diferentes propuestas que hay para esto. También pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación. ¿Cómo garantizas que sean plurales? Pues se habla de un proceso similar en el que los diferentes colectivos sociales financian con una parte de su tal que está única y exclusivamente dedicado para ese factor que se considera esencial para la democracia, en que haya medios de comunicación de las diferentes corrientes. Y se les dé espacio. Los medios de comunicación, las plataformas y tal. Bueno, enhorabuena también. Me ha gustado también porque se aleja un poco del tecno-optimismo en general. El título de la charla y en general puede dar pie a ese tecno-optimismo. De hecho, hay un libro bastante friki que se llama Comunismo de lujo totalmente automatizado. Entonces me alegra que va totalmente por otra línea y que, pues, o sea, sabía que iba a ir por ahí, pero creo que muchas veces hay una confusión en ese sentido. Mi pregunta al respecto de la gran crisis ecológica que tiene la movilidad internacional actual con los vuelos y los grandes desplazamientos, si en vuestro colectivo o en escritos de otros autores se ha planteado una planificación socialista de la movilidad, también de los viajes, de un tipo de... Sí, eso, se entiende, ¿no? Vale. Pues a ver, esto es una cuestión
porque no nos toca decidir a nosotros. Luego el conjunto de la población luego decidirá si le renta o no seguir manteniendo la brutalidad que es tener coches privados por todos lados y cosas por el estilo. Pero sí que lo tratan los autores, que normalmente se nos suele acusar de estas movidas tecno-optimistas cuando no vamos por ahí. Y luego cuando lees a los autores en lo que son sus perspectivas ecológicas, de hecho suelen ser bastante radicales. Coxod y Kotler, que son los autores que nos pasamos principalmente, dicen directamente que lo de los coches privados es que tiene que abolirse. No hay perspectiva ecológica real que vea un mundo dentro de unas décadas con eso. Pero es que los aviones dicen que también, prácticamente. Entonces, prevén que asumiendo este tipo de funciones a largo plazo de queremos mantener el consumo de la población, pero sin pasar ciertos límites y tal, que es necesaria una transición lo antes posible a transporte por tren, autobús, tranvía y ese tipo de cosas que son mucho más eficientes a nivel de viaje. Hay modelos náuticos que también son relativamente ecológicos, aunque no son tan rápidos. Y aviones es que ya se habla o de eliminarlos directamente o de pasar a cuestiones de racionamiento, que eso es otra cuestión. Hemos hablado de bonos de trabajo, de coger del monto público y tal, pero es que hay cuestiones de bienes que son tan escasos que directamente los eliminas o los racionas. Hay algunos que pueden ser tan necesarios que necesitas racionarlos. No sé, si de repente queremos producir vacunas a punta pala y no tenemos para todos, las vacunas se racionan. Tienes una por habitante cada X tiempo y tal. Pues hay quien habla de racionalizar los aviones una vez al año y así, y ya sería mucho más de lo que normalmente la gente viaja, la gente como yo no cogí un avión en mi vida. Pero vamos, así que sí, esas son las perspectivas que suelo ver y normalmente no veo algo mucho más ambicioso que eso. Así que sí, será necesario, no sé en qué orden de prioridad, pero habrá que abordarlo en algún momento. ¿Se ha pensado en cómo funcionaría el comercio internacional si un país lo implementa y los desarrolladores o algunos no? Y otra, ¿se ha pensado en cómo, en si se debería, en si sería factible implementar un sistema como este a nivel más o menos local o regional o en pequeñas fases, digamos, o debería ocurrir, no quiero decir de la noche a la mañana, pero implementarse en todo el territorio a la vez? A ver, sí, el libro clásico del cibercomunismo tiene un capítulo entero sobre el comercio internacional y en los últimos meses han salido más, que analizan eso, lo desarrollan, hablan de bancos socialistas y tal. Esto no es ni siquiera una cosa nueva históricamente. Cuando la Unión Soviética comerciaba con otros países, no lo hacía en términos de cambio de divisas, normalmente hacía cambios en especie. La Unión Soviética lo que quería era traerse ingenieros estadounidenses o modelos productivos de coches y tal, y se traía eso y hacían un trato de que durante unos años iban a traerse trabajadores que estaban en las plantillas a cambio de darte toneladas de algo que tú produces. Eso es una acción, pero los autores también hablan de reservas de moneda extranjera cuando tú les comercializas ciertas cosas a nivel externo, tenerla única y exclusivamente para comprar cosas que luego se añadan al sistema, pero que no circulen internamente. Pero vamos, que son debates, eso sí, muy abstractos, que tampoco está claro cómo va a funcionar en la práctica. Debates hay, pero vamos, que es para mirarlo a detalle y pensar en cada contexto cómo se relaciona. Luego, lo de la aplicación simultánea, sí, no, se habla. Los autores también tienen textos de supuestas transiciones graduales al asunto. De hecho, no descartan que a nivel prioritario tendríamos que luchar por una especie de socialismo de mercado a corto plazo, que luego fuese transitando del sistema monetario a un sistema de moneda que está basada en términos laborales a luego ya los bonos laborales completamente. Pero es que normalmente chocan con las diferentes posturas que tiene el colectivo sobre la transición, que si son más reformistas, que si son menos, que no, que le da peso a los sindicatos, que sí, que si no. Entonces, pues tiene su interés, pero luego varía dependiendo de la tradición de la que tú vengas. Lo de si empieza por unos territorios y no por otros, hombre, por algún sitio tendrá que empezar. No sé si normalmente las revoluciones empiezan en un territorio y se expanden al resto. Pero vuelvo a decir lo mismo que decía antes, cuanto más limitado estés en el territorio, más austero tienes que ser. Muchas de nada.